Bienvenidos a la resolución del certamen regional 2023. Espero que les haya ido bien y comencemos con los problemas. Veamos el problema 1. Nos dice, en el pizarrón están escritos todos los números de 4 dígitos distintos de 0. Se permite repetir dígitos. Calcular para cuántos de estos números la multiplicación de los dos primeros dígitos más la multiplicación de los dos últimos dígitos es un número par. Bien, bueno, vamos a identificar el número como A, B, C, D. Y lo que tengo que hacer es multiplicar los dos primeros dígitos, A por B, y sumarle la multiplicación de los siguientes dos dígitos. Y esto me tiene que dar un número par, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar de qué manera es que yo logro tener un número par. Para poner un número par, ¿sí? Esto lo puedo lograr como sumando dos números pares o obteniendo la suma por medio de dos impares, ¿sí? Entonces, como tenemos que identificar los dígitos, o sea, como para poder tener ahora un producto par, para tener un producto par, lo que tengo que tener es par por par. Y para tener un o par por un par, obtengo par por impar también, o impar por par, que sería invertido. Y para obtener un número impar, lo que tengo que hacer es multiplicar dos números impares, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas leyes de paridad, vamos a ver cómo podríamos resolver esto. Entonces, vamos a decir, bueno, si tenemos que en el número A por B más C por D, ¿sí? Lo que podemos ver es en lo siguiente. Bueno, si necesitamos que obtener par más par se puede obtener por dos pares. O sea, par por par más par por par, ¿sí? Otra manera que podría ser es par por par más par por impar, o par más por par más impar por par, que sería lo mismo y dado vuelta, o sea que esto en realidad podría multiplicar por 2. Pero bueno, vamos a escribir todos los casos para que quede más claro. Esto sería si tenemos acá par por par. Entonces tenemos par por par impar, impar por par. Pero acá podríamos tener par por impar, y acá tendríamos par por par más par por impar más impar por par, ¿sí? Estas son las posibilidades que podemos tener para lograr lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? Pero acá también podríamos tenerlo invertido, o sea que podría ser impar por par, eso van a ser también 3 seguramente, y acá sería más par por par, más par por impar, más impar por par, ¿sí? Ahí tenemos todas las formas en las cuales podemos combinar par, ¿sí? Estos son todos par por par, pero también tenemos la posibilidad de hacer la suma de dos impares, ¿sí? Entonces, para obtener dos impares, lo que yo tengo que multiplicar son dos números impares, por lo que esto sería impar por impar más impar por impar, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que nosotros tenemos que ver es la paridad de los dígitos, ¿sí? Entonces, como tenemos que ver la paridad de los dígitos, vamos a ver qué dígitos tenemos pares e impares. En este caso el 0 no lo podemos usar, así que vamos a usar 2, 4, 6 y 8. Estos son en total 4 dígitos, ¿sí? O sea, 4 posibilidades para los pares. Y para los impares tenemos 5. 1, 3, 5, 7 y 9. Tenemos 5 dígitos como posibles candidatos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería esto ahora. Si yo tengo que elegir pares, tengo 4 posibilidades. Para elegir el siguiente par tengo 4 posibilidades. Y por cada una de estas posibilidades tengo tantas posibilidades que hay acá, que acá también hay 4 por 4. Entonces sería 4 por 4 por 4 por 4, ¿sí? Y esto me va a dar 16, 16 por 16, 256. Ahora acá también veamos que en este caso tengo 4 por 4 por, o sea, las posibilidades de esta por las posibilidades de esta, que sería 4 por 5, ¿sí? Vamos a ir poniendo las posibilidades. Bueno, acá vemos que es lo mismo, ¿no? O sea que
Esto también va a ser lo mismo, esto va a ser lo mismo, porque en este caso, no, en este va a ser distinto. Veamos acá. Acá esto me da 20 por 16, 320. Este también me va a dar 320, este también me va a dar 320, y en este me va a dar distinto, porque este sería 4 por 5, 4 por 5. Entonces sería 4 por 5 por 4 por 5. Esto me da 400. 20 por 20 son 400. Y acá también me va a dar 400. Acá me va a dar, es impar por par, que es lo mismo que este invertido, o sea que esto me va a dar 320. Este es igual que este, dado vuelta, o sea que esto me va a dar 400. Este también es igual que este, o sea que es 400. Y este es distinto, porque este es 5 por 5 por 5 por 5, o sea que este sería 5 por 5 por 5 por 5. Y esto me va a dar 625. Bueno, ahí tenemos todos los casos, así que podemos sumar. El total va a ser, a ver, 256 más 320 está 1, 2, 3, 4. El 400 también está 4 veces. Sería 720 por 4. Más 256 más 625. Y eso me da un total de 3761 números que van a cumplir con estas condiciones. Y con esto tenemos resuelto el problema. Veamos el problema 2. Nos dice, sean A, B, C, D números enteros positivos tales que su multiplicación es 40.320. 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Y además A más 1 por B más 1 es igual a 525. B más 1 por C más 1 es igual a 147. C más 1 por D más 1 es igual a 105. Determinar todos los posibles valores de A, B, C y D. Ok, bueno, lo que vamos a hacer acá es, vamos a trabajar con, dado que me da esta expresión, me está dando como una pista de que empiece a trabajar lo que sería la factorización del número en su descomposición en primos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver esto cómo sería. Para agilizarnos un poquito va a ser más sencillo para no tener que estar haciendo cuentas. 2 por 3 por 5 por 7, estos son los primos que aparecen en las factorizaciones. El 2 acá aparece 1, acá aparece 2 a la 2, acá aparece 2 por 3, acá aparece 2 a la 3. Entonces, acá tenemos 2 a la 1, acá tenemos 1 y 2 son 3, y 1 4, y 3 7. O sea que tenemos 2 a la 7. Si no cuento mal, son 2, 3, 4 y 3, 7. El 3 aparece una vez acá y una vez acá en la factorización, o sea que sería 3 a la 2. El 5 aparece una y el 7 aparece una. ¿Sí? Estos son los factores primos de este número. ¿Sí? Entonces, en estos factores primos tienen que estar distribuidos entre esos valores. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasaría con estos también. ¿Sí? Vamos a hacer la descomposición en primos de 525 dividido 5. Dividido 5 nuevamente es dividido 6, dividido 3 se puede. 3 por 5 a la 2 por 7, si no me equivoco. Dividido 3, 7, 5 a la 2. Sí, 3 por 5 por 5 por 7, 525. Bien. 147 es 147 dividido 7 y dividido 3. Es 3 por 7 a la 2, y 105 es 5 menos esto, o sea, 3 por 5 por 7.
¿Sí? Bien, ahí tenemos todas las formas en las cuales podemos obtener los factores primos de cada número, ¿sí? O sea, es la única forma de que se puede descomponer. Y como acá tenemos que analizar a ver que se cumplan todas las condiciones, bueno, se vuelve por ahí un poco complicado para andar trabajando las ecuaciones y demás, porque se van a hacer unos choclos tremendos. Entonces, vamos a hacer algo más sencillo, que es armar una tablita y ver de qué números cumplen con todas las condiciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una mega tabla para poner todas las posibilidades ahí y no nos hacemos tanto lío en ver si cumple o no. Entonces, vamos a poner las posibilidades de D más 1, C más 1, B más 1 y A más 1. Y a partir de ahí vamos a ver quién sería A, perdón, vamos a poner acá, D primero, quién sería D, quién sería C, quién sería B y quién sería A. Y por ahí podemos verificar al final el A por B por C por D, a ver si eso se cumple. Bien, entonces esto va a tener 2 por 2, 8 factores, 8 posibilidades. Vamos a tener quizás menos, pero vamos a hacer varios renglones. Para poder analizar bien. Si falta, agregamos. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Como son todos números primos que entre sí son coprimos, lo que podemos decir, bueno, podemos suponer que tengamos en cuenta algo, ¿no? Que acá tampoco va a poder pasar de que A no puede ser 1, B no puede ser 1, o sea, no puede ser 0, mejor dicho. Todos tienen que ser distintos de 0. C no puede ser 0, D no puede ser 0. Todos estos son distintos de 0. Eso significa que D tiene que ser cada uno de ellos tiene que ser más de 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si D más 1 tiene que ser 2, ¿sí? Puede ser 3. Entonces, C más 1 tiene que ser 5 por 7. ¿Sí? 5 por 7. Entonces, B más 1, veamos acá que esto no puede ser, porque si D más 1 es 3, esto tiene que ser 5 por 7. Pero si este es 5 por 7, acá no aparece el 5. Entonces ya esta posibilidad la anulamos, no se puede. Veamos entonces ahora qué pasa si D es 5. Si D es 5, ¿sí? C más 1 tiene que ser 3 por 7. Entonces este sí puede ser 3 por 7. Pero si C más 1 es 3 por 7, entonces B más 1 tiene que ser 7 también. ¿Sí? Y ahora, si B más 1 es 7, A más 1 tiene que ser 3 por 5 al cuadrado. ¿Sí? A ver, analicemos si esto está bien. Si este es 5, este tiene que ser 3 por 7. Si este es 3 por 7, este tiene que ser 7. Si este es 7, este tiene que ser, todo lo que quede de lo demás va a ser el otro. Entonces, hasta ahí es como que todo cierra, ¿no? Veamos si esto se cumple después al final. Ahora, D más 1, si es 5, D va a ser 4, o sea, 2 a la 2. 4, 2 a la 2. C va a ser 7 por 3, 21, o sea que C va a ser 20. 20, que 20, vamos a escribirlo así. 20, que es 3 por 7, no, 4 por 5. 2 a la 2 por 5. B tiene que ser 7, lo que sería 6, 2, 7. Me olvido de restarle el 6. 6 va a ser 2 por 3. Y entonces A tiene que ser 25 por 3, 75. Y 1 es 74. Y 74 es 2 por 37. Pero veamos que el 37 no aparece en la factorización. Entonces, tampoco esta posibilidad va a poder ser, porque el 37 es primo y no aparece acá. Entonces, esa posibilidad no puede. Veamos entonces ahora qué pasa si D más 1 fuese 7. Si D más 1 fuese 7, me queda que C más 1 es 3 por 5, lo cual no puede ser. No puede ser porque este no tiene 5 en esta descomposición, así que este también se anula ahí. Entonces, notemos que no podemos dejar en el C
que aparezca el 5, ¿sí? Entonces sí o sí el 5 lo tenemos que agregar al 3 o al 7, ¿sí? Entonces veamos que si lo tenemos que dejar ahí, vamos a dejar el 5 acá entonces, 5 por 3 por ejemplo, en el 5 por 3 entonces el c más 1 tiene que ser 7, ¿sí? Si el c más 1 es 7, el b más 1 tiene que ser 3 por 7. Y el a más 1, si es 3 por 7, el a más 1 va a ser 5 al cuadrado. ¿Sí? Bien, ahí tenemos cubierto esta parte. Entonces vamos a ver ahora cuánto daría d. d me daría 14. ¿Sí? Que esto sería, vamos a escribirlo en primos, 14, que eso es 2 por 7. El 7 que me da 6, que el 6 es 2 por 3. El 21 que restándole 1 me da 20. Y el 20 es 2 al cuadrado por 5. El 25 que restado 1 es 24. Y el 24 es 2 a la 3 por 3. Veamos si multiplicando me da. Tengo, ¿cuántas veces 2 tengo? 2 a la 1. 1 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a la 7. Por 3. Los 3 tengo 1 acá, 2 acá. 3 a la 2. Los 5, ¿cuántos tengo? 5 tengo 1. 5 tengo 1. Y 7 tengo 1 también. Así que encontré una posibilidad. Porque la multiplicación me da lo mismo acá. Entonces, esta es una de las posibilidades, ¿sí? Que A sea 14, A sea 24, B sea 20, C sea 6 y D sea 14. Pero bueno, no terminó el problema ahí porque tengo que seguir analizando las posibilidades. Encontré una porque me pide que encuentre todos los posibles valores. Entonces ahora veamos el 5 por 7. Recordemos que dijimos que teníamos que estar el 5 sí o sí en D. Entonces 5 por 7 en D tiene que estar, en C más 1 tiene que estar en 3. Eso significa que el B más 1 va a ser 7 al cuadrado. La más 1 ya no puede ser, porque si B más 1 es 7 al cuadrado, B más 1 no tiene 7 al cuadrado. Entonces esta posibilidad se descarta, ¿sí? Entonces, a ver, yo ya combiné. Dijimos que el 5 sí o sí tenía que estar acá. Entonces el 5 tiene que estar con el 3, el 5 tiene que estar con el 7, y no pueden estar todos, porque no puede hacer que esto valga 1. Porque si esto vale 1, C tiene que valer 0. Dijimos que no pueden valer 0, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos todas las posibilidades analizadas. Si no me equivoco, no me falta ninguna. No, ya creo que no me falta ninguna. Entonces, listo. La única posibilidad es la que encontramos anteriormente: 24, 26 y 14. Y con eso tenemos resuelto el problema. Veamos el problema 3. Nos dice: CABC un triángulo isósceles con AB igual a C y BAC igual a 40 grados. Sea M el punto medio de BC y D un punto en el lado AB con D distinto de A y D distinto de B. Si es el punto del segmento AM que satisface que DE es igual a CE, calcular la medida del ángulo DEC. Bueno, tengo que calcular el ángulo DEC, ¿sí? Y me dicen que el ángulo BAC es 40. Si este es 40, estos dos son iguales, entonces podemos hacer 180 menos 40, 140, y 140 dividido 2, 70 grados. Es decir, que este ángulo de acá, esto va a ser ABC es igual a ACB, y esto es 70 grados, ¿sí? Bien, como me dice que M es punto medio de BC, este es M, ¿sí? Tenemos que M es igual a MC, o sea, tenemos que esto es igual a esto, ¿sí? O sea, estos dos son iguales. Y tenemos que este es un lado en común, AM, y AC es igual a B. ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo es comparando el triángulo, comparando
MCA y ABM. Comparando estos dos triángulos vemos que por el criterio lado, lado, lado son congruentes, ¿sí? Que sean congruentes, ¿qué significa? Que este triángulo es igual a este. Eso significa que este ángulo es igual a este. Por lo que si los dos ángulos son iguales, estos ángulos son de 90, ¿sí? O sea, en realidad lo que nos decía que esta era la altura. Pero bueno, vamos a demostrar que este es un ángulo recto, ¿sí? Porque en una prueba de regional y demás, de acá en adelante, como que justificaron muy bien las cosas, ¿sí? Entonces, si no lo demuestran esto, no creo que pase nada. Pero siempre hay que demostrar todo lo más que podamos, ¿sí? Bueno, ahora sabemos que este es igual a este, son de 90. Sabemos que esto es altura, esto es mediatriz, esto es bisectriz, es mediana. Este segmento en un triángulo isósceles es un montón de cosas a la vez, ¿sí? Entonces eso me trae que tiene un montón de propiedades, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo utilizamos esto. Nosotros sabemos que esto es igual a esto, que DE es igual a CE, ¿sí? Eso lo sabemos por el enunciado, por construcción, porque debimos construirlo así. Veamos ahora también que eso es igual a BE, ¿sí? Que es igual a BE. ¿Y por qué es igual a BE? Veamos que esto es igual a BE. ¿Por qué? Si miramos, comparamos el triángulo MEC y el triángulo MBE, ¿sí? Son también congruentes, ¿sí? Son congruentes. ¿Por qué? Primero, porque tenemos estos dos lados iguales, o sea, lo que tienen de acá, sabemos que MC es igual a BM. De este modo, de todos modos, también les estoy mostrando cómo es que se demuestra, ¿sí? El ángulo BME es igual al ángulo EMC y a su vez ambos triángulos tienen que ME es igual a ME, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es el lado en común, entonces por eso va a ser igual. Entonces, por esto vemos que el criterio es lado, ángulo, lado. Por el criterio lado, ángulo, lado, podemos decir que CE va a ser igual a BE. Entonces ahora podemos ver que este es un triángulo isósceles, este es otro triángulo isósceles y demás. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a decir, bueno, si este ángulo lo llamo alfa, este también va a ser alfa. Pero este de acá va a ser 70 menos alfa. Y este de acá también va a ser 70 menos alfa. ¿Por qué? Porque este lado es igual a este, por ser isósceles, ¿sí? Bueno, por lo que demostramos ahora que este era igual a este, entonces este es igual a este, entonces tenemos que estos dos ángulos son iguales porque terminan siendo isósceles. Ahora, veamos que este ángulo de acá, si este es 90, este es alfa, este ángulo de acá va a ser 90 menos alfa. Y este ángulo de acá también va a ser 90 menos alfa. Pero veamos el de acá, este angulito de acá. ¿Cuánto va a ser? Acá tenemos 70 más 70. O sea, vamos a hacer la cuenta. A 180 le quito 70 menos alfa y le quito también, bueno, esto se lo quito dos veces, ¿no? Bueno, se lo hago así, menos 70 menos alfa, ¿sí? ¿Esto que me va a quedar? 180 menos 140 y es menos menos más alfa menos menos más alfa. O sea que esto me queda 40 más 2 alfa. O sea, este que tengo acá es 40 más 2 alfa. Pero ahora si miramos, todo este ángulo que yo busco es este de acá, ¿no? O sea, vamos a marcarlo con color. Yo busco este ángulo de acá, ¿sí? Ese. O sea que yo lo que necesito es DEC, ¿sí? Ese es el que busco. Pero yo sé qué cosa, sé que DEC más DEB más BEC, todo esto suma 360, ¿sí? Y veamos que DS, bueno, no lo sé todavía, pero DBE, DEB es 40
más 2 alfa. Y BS es 90 menos alfa, 90 menos alfa, o sea, 180 menos 2 alfa. Eso me da 360. ¿Sí? Pero veamos que 2 alfa con 2 alfa se me va. Está acá sumando, acá está restando. O sea que DEC más 220, eso me da 360. Por lo que DEC tiene que ser 140 grados. Y ahí encontramos lo que nos estaba pidiendo. ¿Sí? Muchas veces tenemos que ver en este tipo de problemas qué consideraciones podemos tener. Existe otra solución, por ahí un poquito con un poco más de conocimiento, que al tener en cuenta que la distancia de CE con BE y DE es la misma, eso significa que existe un radio que pasa por D, por B, por E, por C. ¿Sí? O sea, si yo puedo hacer esto, ¿sí? Entonces este sería el centro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque la distancia de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá es la misma. Entonces es una circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Y bueno, por propiedades de ángulos inscriptos, como este 70, este va a ser el doble por ser su ángulo inscripto. Entonces 70 por 240 llegamos mucho más rápido. Pero bueno, hay veces que hay conocimiento que no se tiene, lo que son más de otros años. Entonces bueno, ahí tenemos lo que nos estaba pidiendo el problema.